¿Recuerdan lo que estuvimos viendo la vez pasada, el miércoles casualmente? Estábamos hablando acerca de qué. Si alguien lo recuerda. Ajá. ¿De qué hablábamos? Acerca de movimiento. Estábamos hablando acerca del movimiento. ¿Verdad? Pues hablábamos también acerca de una frecuencia. Acerca de una frecuencia, hablábamos de un periodo de tiempo. ¿De qué más hablábamos? De masa. De masa, ¿verdad? ¿Cómo podíamos nosotros calcular la masa? Vamos a hacer un problema. ¿Qué dice? Anótenlo ahí, por favor. Un objeto en una superficie horizontal. Un objeto en una superficie horizontal sin fricción. Voy a hacer el objeto ya. Sin fricción. Se une a un resorte. Une a un resorte y se desplaza hacia la derecha. .12 metros de su posición de equilibrio. De su posición de equilibrio. Punto. Se suelta con una rapidez inicial 0. Coma. Después de 0.80 segundos, su posición es de 0.12 metros. En el lado. Ok, después de 0.80 segundos, su posición es de 0.12 metros. En el lado opuesto. Ok. Habiendo pasado la posición de equilibrio una vez, calcule. Inciso A, amplitud. Inciso B, el periodo. Inciso C, la frecuencia de oscilación. Inciso D, frecuencia angular. ¿Puede repetirlo de nuevo, por favor? Ok, inciso A, amplitud.
Inciso B, el periodo. Inciso C, la frecuencia de oscilación. Inciso D, frecuencia angular. ¿Listo? Ok. Algo que tenemos que considerar aquí es que este objeto empieza con una rapidez que lo dice el problema, con una rapidez inicial 0. ¿Qué significa esto? Que en esta posición inicial que tiene este objeto, su rapidez con 0.12 metros. ¿Okay? Es decir, X aquí es igual a 0.12 metros. ¿Okay? Pero después dice que también al lado opuesto se desplaza esa misma cantidad, 0.12 metros. Es decir, que si se desplaza hacia la derecha en esa misma dirección, ok, 0.12 metros, aquí también se desplaza con 0.12 metros. Eso es lo que me está diciendo el problema. No aumentamos nada, ¿ok? Hay otro dato muy importante que también lo da. Y es que dice, después de 0.80 segundos, su posición es 0.12 metros. Es decir, ¿cuánto se desplaza? Esto es 0.80 segundos. Bien, teniendo en consideración cada uno de estos datos, ahora vamos nosotros a lo primero que nos piden. Amplitud. ¿Qué significa amplitud para ustedes? El inciso A, que me piden la amplitud. ¿Qué es amplitud? Ajá. Como un tamaño de algo. No sé. Ajá, es un tamaño, ¿verdad? Si yo les digo, les doy un dato acá. Les digo que esto es 10, 0 a 10. O sea, la amplitud de esto es de 10, ¿ok? No importa hacia cuál dirección yo me dirija, eso va a ser 10, esa amplitud. Mi pregunta es, ¿cuál es la amplitud de este objeto? ¿Cuánto se desplaza? Ahí está. 0.12, esa es la amplitud. Eso es lo que ese objeto se está ampliando, ¿ok? Entonces, ahí no hay ninguna fórmula para sacar amplitud. Simplemente es encontrarle la lógica del problema. Vamos con el inciso B. Me dice calcular el periodo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo calculo ese periodo si no tengo una frecuencia? Y para utilizar la fórmula para calcular el periodo, yo necesito una frecuencia. Pero ¿qué sabemos nosotros acerca del periodo? Es un tiempo. Ajá, es un tiempo. ¿Ok? Es decir, es el tiempo que tarda de mi punto inicial acá, que ¿cuánto era? 0.80 segundos. Pero también yo tengo que medir el tiempo que tarda de aquí, de esta posición,
al lado opuesto. ¿Ok? Es decir, de aquí a acá tarda 0.80 segundos, pero de esa parte inicial a acá debería de tardar lo mismo, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo yo ese periodo? Sin necesidad de usar fórmula y solamente utilizando el razonamiento. ¿Cómo? ¿Será que sumando a estos dos tiempos yo podría encontrar el periodo? Ajá. Ah, claro, el periodo es un tiempo. ¿Ok? De mi punto inicial, acá yo me tardo 0.80 segundos. ¿Estamos? Ok. De este punto inicial, como me dice que yo retrocedo ese mismo objeto con la misma medida, 0.12 metros. Es decir, que si para acá yo me tardo 0.80 segundos, obviamente que para retroceder también me tardaría lo mismo. El periodo es 0.80 segundos. ¿Y eso qué es igual? 2 minutos. 2. 1.6. ¿A qué es igual? 1.6. 1.6, pero redondeado de 2 minutos. Sí. Uh-huh. Entonces, lo vamos a manejar. Estamos hablando de segundos. ¿Ok? Entonces vamos a decir 2 segundos. ¿Ok? 2 segundos se tarda. Vamos con el inciso C. ¿Y qué nos pide el inciso C? La frecuencia de oscilación. ¿Cómo calculamos nosotros la frecuencia? Ajá. ¿Cómo calculamos nosotros la frecuencia? Con fórmula. Uno entre periodo. Ajá. Frecuencia es igual a 1 entre el periodo. ¿Ok? El periodo ya lo tenemos, que es 2. Y 1 entre 2, ¿a qué es igual? 0.5. Entonces sería 0.5 ¿qué? ¿En qué medida? Nos queda en hertz. ¿Okay? Y el inciso D, ¿cuál sería? ¿Qué fórmula utilizaríamos para calcular nuestra frecuencia angular? ¿Cuál es la fórmula para calcular frecuencia angular? Ajá. 2pi por frecuencia, creo. Claro. Nuestra frecuencia angular es igual a 2pi por frecuencia. Que esto es igual a 2 por 3.14 por nuestra frecuencia que es 0.5 Hz. Y me dicen cuánto es esa multiplicación.
3.14. 2 por 3.14 por 0.5. Sí, así me dio. No sé. Eso da. Así. Tenemos una multiplicación muy... Ahí nos queda radio. Nuestro periodo, calcula nuestra frecuencia y también calcula lo que es la frecuencia angular. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen preguntas? Okay. Bonito. Entonces veamos algo acerca del péndulo. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca del péndulo? ¿O nunca han escuchado hablar acerca de un péndulo? El péndulo simple, donde necesitamos nosotros manejar la gravedad que ya todos conocemos. ¿Cuánto es la gravedad? 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Alguien sabe qué? Exacto. Entonces, esto es un péndulo. 8.9 metros sobre segundo. Ah, no, 9.8. 9.8. ¿Ok? Este es un péndulo cual tiene longitud masa también. ¿Ok? Tiene una masa. Entonces, vean acá. Cuando nosotros queremos conocer algo, ¿me están escuchando, verdad? Sí, escuchan. Ok. Entonces, nosotros tenemos un péndulo y realiza varios movimientos. Okay. Si ustedes observan, tiene una masa. ¿Okay? Dependiendo cuánto pese esa masa, mi péndulo se va a mover. ¿Ok? Entonces creo que ustedes en algunas ocasiones o donde ustedes han visto que puede existir un péndulo. ¿En alguna figura han visto? Es muy casual en algunos relojes, porque habían relojes en el tiempo de antes donde se movía así, crac, 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 crac. Y creo que en algún momento ese sonido era como molesto, pues, molestaba a la gente que estuviese sonando ese reloj, yo me imagino. Yo me imagino que aquel que le gustaba dormir en aquel tiempo, pues ese reloj como que lo despertaba, estuviese haciendo eso. Entonces, dependiendo de esta masa de este péndulo, nosotros lanzamos ese péndulo y obviamente ese péndulo difícil sería si no existiera una fórmula para calcular ese movimiento de ese péndulo. Porque, por ejemplo, si yo les digo que a simple vista yo empiezo a mover empiezo a mover mi dedo de esta manera y les digo, calculen cuántos movimientos hago ahorita. Creo que todos están así con los ojos que le bailan. Entonces, por esa razón, todos empiezan a hacerle así como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero vean, eso pasaba. Eso existía cuando empezaron a ver eso del péndulo y dijeron, no, hay que encontrar una fórmula que nos ayude a calcular este movimiento. ¿Ok?
Y es allí donde nace esta fórmula, o donde crean esta fórmula, ¿verdad? Porque para nosotros poder llegar a esta formulita, tuvieron que pasar por muchos estudios. No es que esto se lo sacaron de la manga, ¿verdad? ¿Okay? Pero para calcular ese periodo, que ese péndulo se movía, de decir, yo tengo esa distancia, ¿ok? Por ejemplo, tengo esa distancia aquí. ¿Cuántos movimientos hace de donde está la masa a esta distancia? ¿Ok? Entonces, vean cuántos movimientos hace o cuánto es el periodo que se tarda ese péndulo de realizar ese movimiento. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar lo que es esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? 2pi, la raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad. ¿Ok? Entonces, bien, si yo a ustedes les doy la longitud y les doy el periodo, pero les pido que me calculen la gravedad, ¿cómo calcularíamos la gravedad en esta ecuación? ¿Cómo despejaríamos para esa gravedad? ¿Cómo calcularíamos? A ver. Despejemos para la gravedad. En primer lugar, y nos quedaría duda. 2 entre frecuencia, no sé. Perdón, entre periodo. Ajá. Y para cancelar esa raíz, ¿qué tengo que hacer? Por el 2, la multiplica, creo. Ajá, elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Estas cosas no se les tienen que olvidar a ustedes. Ahí va. Ok, cancelo esto por esto. Y me queda que va a ser el periodo al cuadrado. 2 a la 2, eso es 4. Y me queda por entre la gravedad. Ahora bien, esto de gravedad, para eso, pero 4pi al cuadrado que está dividiendo, pasamos. Bien, me fui desde mi celular, pero aquí estoy. Ok, entonces estábamos. Permítanme que creo que esta cosa ya se reinició desde el celular.
Ok, joven. Ahí está. Entonces, les decía, la gravedad sigue estando acompañada. ¿Qué tengo que hacer? Que este 4 pi al cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Ok? Pasa a multiplicar a la longitud. Y este periodo al cuadrado pasa a dividir. Entonces, es decir, mi fórmula para calcular la gravedad por la longitud entre el periodo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa fórmula la van a utilizar siempre y cuando, pues, se nos pida a nosotros lo que es calcular ¿la qué? La gravedad. La gravedad, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí está la multiplicación. Mire, esta es para calcular lo que es la gravedad. Y acá nos va a quedar longitud igual a la gravedad en 4 pi al cuadrado. Les estoy dejando la fórmula ya para que ustedes puedan calcular. Con esa fórmula calculamos el periodo de ese péndulo, con esta calculamos la longitud y con esa calculamos lo que es la gravedad, según sea el caso, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Bien, se nos fue el tiempo. No me gustan esta clase así por pedacitos, 1 hora y otra hora. Prefería las 2 horas. Entonces, bueno chicos, les voy a subir un par de ejercicios a la plataforma para que los puedan realizar y poner en práctica esto. Nos vemos dentro de un rato en diseño. ¿Ok? Con el mismo link van a entrar. Entonces, bien, cuídense. Estén bien. Nos vemos, profe.